Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio y estamos a 7 de marzo del 2025. Vamos a hacer tu lectura para el día de hoy. Recuerda que son lecturas generales, que no tiene por qué coincidir todo con tu situación personal, ¿vale? Con vuestro permiso me voy a bajar esto, porque si no hace mucho ruido la pulsera y luego os quejáis de que hace ruido. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar, venga. Mirad, vas a tener un momento de paz y de serenidad, vas a tener un momento de alegrías y de disfrute. Te vienen momentos de cambios, fíjate que vienen aires de cambios a tu vida. La serendipia es una carta que nos habla de la felicidad, del disfrutar con amigos, con familia o con seres queridos. Fíjate que después de un periodo de intranquilidad, un periodo de malestar, un periodo de pasarlo mal con diferentes aspectos o en diferentes aspectos de tu vida en general, te viene la paz a tu vida llena de alegrías. Fíjate, como te he dicho, que la serendipia es un trébol de 4 hojas, va a empezar a sonreírte la suerte, vas a empezar a notar esos cambios que llevas pidiendo de hace tiempo atrás y que no terminan nunca de salirte, esos cambios que quieres y no terminan de desempeñarse. Aires de cambios importantes a tu vida, cambios en el terreno laboral, sentimental, incluso diría que en muchos de los casos cambios de vivienda, ¿vale? Cambios de lugar donde vivir. Entonces te vienen grandes oportunidades. Luego nos sale la carta de ser justos y los ciclos. Mirad, la vida va por ciclos, siempre lo he dicho, y quien me sigue de hace ya mucho tiempo sabe que esta carta es una carta importante, es una carta que nos habla de los ciclos de la vida. Has tenido momentos en los que has pasado pues momentos muy malos, llevas momentos difíciles muchos meses atrás, y yo creo que este marzo, porque estamos a 7, yo creo que este marzo es un periodo de transición, ¿vale? Es un periodo de cambios. A ver, como os decía en las lecturas anteriores, los cambios van a venir lentamente, los cambios se van a dar poco a poco, es decir, no van a ser cambios de la noche a la mañana, no van a ser cambios, pues, ¿cómo decirlo? Complicados, sí, pero no van a ser cambios como muy drásticos. Vas a tener que reflexionar, vas a tener que pensar y vas a tener que, bueno, pues solucionar algún tipo de problema que te venga para que estos cambios puedan darse. Hay que ser justos con la gente, contigo mismo y sobre todo con tu corazón. Muchas veces la cabeza nos dicta una cosa, nuestro corazón nos dicta otra. Bueno, yo creo que a partir de este mes vas a empezar a guiarte más por lo que te dice tu corazón que lo que te dice tu cabeza, y eso va a hacerte reflexionar durante un gran periodo de tiempo, va a hacerte que pensar y, bueno, como he dicho antes, vienen ciclos importantes en tu vida, ciclos de cambios, de aires nuevos, de felicidad y de entusiasmo, pero como digo, siéntate, prepárate para estos cambios. Tienes que alejarte un poco de la gente, vivir un poco tu día a día y centrarte más en ti para que estos cambios puedan darse y darse en condiciones y bien. Luego hay algo que va a ocurrirte muy dentro de poco tiempo, ¿vale? Que los cambios van a ser lentamente, sí, pero hay algo que va a ocurrirte ya. Vamos a ver qué puede llegar a ser, pero son cambios que van a venirte ya. Nos hablan del tic-tac. El tic-tac es la carta de dentro de poco tiempo, o sea, el reloj, media hora, una hora, un día, como mucho 3 o 4 días va a ocurrirte algo importante, o sea que en estos días prepárate porque vienen cosas importantes para ti. Vamos a ver si este oráculo nos puede sacar un poco de dudas y ver qué son esos o esas noticias que van a venirte en estos días, que son tan importantes para ti
y que van a venirte en breve, como he dicho. Pueden ser en horas o incluso viendo este vídeo vas a recibir una llamada, o puede ser que sea en un día, 2, como mucho, 4, ¿eh? Vamos a ver. Mira, nos sale la familia del alma, el a casa, responde a la llamada y el despertar. Te dicen que vas a pasar, como vas a tener una reunión familiar. Puede ser que no te extrañe que te llame algún familiar tuyo, algún familiar cercano, y que te diga que queréis o necesitáis veros. Puede ser alguien con quien a día de hoy no tienes comunicación, ¿eh? Puede ser alguien con quien a día de hoy no hay comunicación. Te dicen que tienes que responder a la llamada, es algo importante, algo que van a decirte y algo que van a comunicarte, ¿vale? Te dice que tienes que hacer lo que tu alma te pida, ¿vale? Bueno, ¿qué te pide tu alma que hagas? Más bien es la pregunta que te están haciendo, es decir, tienes que seguir los dictados de tu corazón, de tu alma, Escorpio. En esta llamada van a darte una noticia importante de alguien querido para ti. Puede ser o bien de un familiar o bien de alguien con quien a día de hoy no tienes comunicación. Y luego nos habla también de una forma de ser, del despertar, de darse cuenta de las cosas. Quizá en esa llamada te cuenten algo y tú te des cuenta realmente que es lo más importante para ti. O quizá te des cuenta de que has echado de menos a alguien que no deberías de echar, o quizá pues esa persona que está lejos de ti se ponga en comunicación contigo y a partir de ahí empiece a surgir un nuevo sentimiento. Como digo, vas a recibir una noticia dentro de poco tiempo, vienen grandes cambios, como te he dicho, Escorpio, así que prepárate para lo imposible. Ahora vamos a ver qué nos dicen las cartas del tarot y así ampliamos un poquitito más la información que nos han dicho los oráculos. Bueno, nos sale la carta del paje de espadas, nos sale la carta del caballo de oros, el 4 de bastos y el emperador. Mirar, alguien te tiene en su mente y esa persona se comunicará. La cuestión es que lo que va a decirte va a ser sincero o sincera, ¿vale? No sé si va a ser hombre o mujer la persona que te llame y que se comunique contigo. Hemos visto en el oráculo que vas a tener como un encuentro familiar, como un encuentro con alguien de tu familia, alguien cercano a ti. Y aquí nos sale el 4 de bastos. Sí, vas a tener un encuentro en familia o con algún ser amado, ¿vale? Puede ser familiar o puede ser una persona de tu entorno. Te dicen además también que todos esos cambios que van a venirte van a hacerte replantearte quizá tu futuro. Por eso tienes grandes o te vienen grandes cambios a la vista, ¿no? Yo creo que después de esta noticia que van a darte, insisto, va a ser en breve, porque nos ha salido el tic-tac, es decir, no creo que pasen más de 4 días en que recibas esta llamada de alguien. Cuando recibas esa llamada, algo te van a decir o algo vas a vivir que te va a hacer replantearte tu vida, ¿vale? Es como que va a ser un cambio o una transición. Hablamos de ciclos, pues va a ser como el inicio de un ciclo nuevo para ti. Fíjate que el emperador también nos hablan del trabajo, es decir, se te ve con un contrato fijo, con un contrato laboral importante y con un contrato en el que no te va a faltar trabajo. Puede incluso que el emperador nos hable también de una persona que tenga su propio negocio o que se embarque en su propio negocio. También quiero que lo tengas presente, porque puede ser o bien que tengas un contrato de trabajo pues
para toda la vida, o puede ser, como te he dicho, que tengas pues una especie de reflexión, y en esa reflexión te hagas replantearte el hecho de tener un negocio propio, ¿vale? Pongas en marcha, un negocio propio. Uy. Nos sale también el 9 de oros, el 5 de copas y la estrella. Bueno, aquí nos están hablando de alguien del pasado. Sé que muchos de vosotros no queréis saber del pasado y muchos de vosotros pues no queréis tener contacto con nadie, pero sí hay una gran parte de la gente que ve los vídeos que sí le interesa quizá el hecho de saber si esa persona de la cual siguen enamorados regresará de nuevo a tu vida. Mirar, aquí me sale que después de mucha espera, de esperar a que se comunique contigo o de esperar a que se ponga en comunicación, que te diga algo, que hable, que se comunique, que te llame o que te escriba, me dicen que tú nunca has perdido la esperanza en que la situación cambiara. El 5 de copas es una carta que nos habla de un alejamiento temporal. Quiero decir que es un alejamiento, pero no para siempre, es decir, se ha marchado o se ha alejado o está a día de hoy alejado o alejada, pero no es un alejamiento definitivo, ¿vale? Esta persona regresará de nuevo a tu vida para hablar contigo. En el caso en el que no quieras tu libre elección, pues lógicamente esta parte de la lectura, pues no te interesa, pero sí te interesa otras partes de la lectura que llevamos viendo en el transcurso del vídeo de hoy. Como he dicho, esta persona yo veo que está alejada, pero se alejó por un motivo ajeno a ti. Quiero decir que puede ser que se alejara porque está casado, que está casada, que su familia no quiere que esté contigo, que haya un alejamiento físico de muchos kilómetros de distancia, entonces eso perjudica a que podáis estar juntos. Pero yo creo que jamás perdió la esperanza de volver, ni tú perdiste la esperanza de que volviera, ¿vale? Porque fíjate que aquí nos sale la fuerza y tú como suma sacerdotisa. Son energías, de acuerdo a la suma sacerdotisa puede ser hombre o mujer. Hablamos de una energía, la energía del consultante, para que me entendáis. O sea, vosotros, que sois los que estáis viendo el vídeo. A mí me hablan de una fuerza que vas a empezar a tener a partir de ya. O sea, como os he dicho antes, el mes de marzo es un mes de transiciones. Aquí nos hablan conversaciones con alguien con quien a día de hoy no tienes comunicación, ¿vale? Comunicaciones que se van a dar con un rey de bastos y con un caballo de bastos. Puede ser la misma persona, porque lo que sí nos quieren decir es que te tiene en su mente, va a comunicarse contigo y es una persona que su carácter es un carácter de una persona como muy cabezota, alguien, para que sepáis quién es, ¿vale? Alguien que es muy cabezón, muy cabezota, o ella, una persona que no da su brazo a torcer, que no quiere reconocer lo que siente, una persona que, aun sintiendo de verdad, no es capaz de decirlo, ¿vale? Esa es la persona que se va a comunicar contigo. Y como digo, después de mucho sufrimiento, nos vienen grandes cambios y la justicia divina por fin podrá hacer su trabajo. Quiero decir que aún después de este alejamiento que hay, ¿vale? Después de ese sufrimiento que has tenido por ese dolor de ese alejamiento, que aquí no sale este 4 de espadas, ese dolor, aquí no vienen grandes cambios con una persona del pasado, grandes cambios, la justicia divina va a hacer su trabajo, ¿vale? Y ese trabajo que hará la justicia divina será el que vosotros aceptaréis el día de mañana, o sea, el día de futuro, ¿vale? En el caso en el que no queráis saber nada de esta persona del pasado, no os preocupéis, porque como he dicho antes, vienen grandes cambios a tu vida, nuevas oportunidades, tanto en el terreno laboral como en el terreno sentimental. Me da la sensación de que también te viene el amor
por fin, ¿vale? Porque la muerte nos habla de esos cambios trascendentales que vas a tener, esos ciclos de la vida, y el amor a tu vida puede llegar a partir de dos personas diferentes, una más mayor y otra más joven, en el caso en el que no quieras saber de la persona del pasado. Os voy a sacar los números de la suerte y luego sacaré el mensaje de vuestro ángel de la guarda. 6, 8, 9. Dejarlo estar. Mantente positivo en lo que concierne al futuro del planeta y acepta que esto forma parte de la evolución de la humanidad. Hay un orden divino en el caos que percibes. Nada cambiará realmente mientras no aprendamos a amar y aceptar el mundo tal y como es. Si abandonas desde el amor tus juicios y expectativas, tu vida se transformará de manera mágica. Bueno, Escorpio, pues este es el mensaje que tienen mis cartas hoy para ti. Espero que te haya gustado. Gracias por estar aquí, por ver el vídeo, por suscribirte. Coméntame si te ha resonado la lectura de hoy. Un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.